¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a la materia de fundamentos psicopedagógicos. Tengo entendido que ustedes son el grupo de pedagogía 5901. ¿M? Y pues bueno, les quiero dar la bienvenida a la materia. Yo soy la maestra Tiare Hinojosa. ¿M? Pues bueno, vamos a estar juntos en esta materia que es en modalidad virtual. Para quienes no tengan muy en claro cómo se manejan las materias virtuales, pues bueno, les explicaré a grandes rasgos, ¿no? ¿Qué implica? Normalmente, ¿no? La escuela, como parte del sistema escolarizado por SEP, tiene la responsabilidad de dar ciertas materias en este formato, ¿no? Este tipo de materias se daban incluso antes de que empezara todo esto de la pandemia y que pues, se trasladara a un formato, pues, digamos, virtual en donde ustedes se conectan por Zoom a sus clases con regularidad. Esto es de una modalidad diferente, ¿no? Que implica que los conocimientos, las lecturas y los temas ustedes los van a ver de manera individual, ¿no? Cada quien a su ritmo va llevando las materias de esta forma, ¿no? La ventaja es que aquí le pueden ir poniendo pausa a la clase, ¿no? Pueden ir anotando sus dudas, pueden ir, digamos, a su ritmo, ¿no? Parte de esto también, ¿no? La finalidad es que ustedes puedan aprender a administrar su tiempo en relación a la educación, ¿no? Entonces, esta es una materia que la universidad deja un horario específico en sus calendarios de actividades, ¿no? Para que en ese tiempo ustedes también tengan la oportunidad de revisar la clase, ¿no? Pero la verdad es que ustedes pueden subir los materiales el día que ustedes gusten, ¿no? Sus actividades, pueden revisar los videos el día que ustedes gusten, entre semana, o pueden ocupar el tiempo que la universidad les brinda para que puedan revisar este material virtual, ¿no? La comunicación conmigo, digamos, no va a ser a partir de la pantalla, no nos vamos a estar conectando por Zoom en estas clases, pero yo siempre voy a estar disponible para ustedes en la plataforma de Classroom, ¿no? Normalmente yo suelo contestar rápido los mensajes, pero bueno, les pido que me den un tiempo porque hay varias materias que estoy impartiendo en esta modalidad virtual. Entonces, sí les digo que al menos 24 horas desde que mandan su mensaje es el tiempo que tengo para yo poderles contestar, ¿no? Entonces, cualquier duda del tema, de la tarea, ¿no? Cualquier cosa que ustedes no hayan tenido muy en claro, yo siempre voy a estar disponible para ustedes en el foro del chat, ¿no? De Classroom. También por otro lado, ¿no? ¿Cómo se maneja esto? Ustedes tienen que ver la clase completa y van a estar entregando una actividad cada semana. Esta actividad puede llegar a ser una o dos, tampoco es mi intención saturarlos, pero normalmente tienen que ver con temas que hemos estado hablando en el video, ¿no? O que he estado hablando en el video para ustedes, y a partir de esta actividad es como yo, digamos, les paso lista y cuenta como también actividad para su calificación, ¿no? de los parciales. Ahora ustedes lo tienen en modalidad dividida por bloques. A nosotros nos toca este primer bloque, bloque A, que empieza el 15 de mayo y va a concluir el 26 de junio, ¿no? Entonces, para que vayan teniéndolo en cuenta en cuanto a fechas, ¿no? Las actividades se tienen que entregar los días viernes, antes de que llegue el próximo sábado, donde van a tener el nuevo material. Yo voy a procurar que siempre el sábado a primera hora ustedes ya tengan disponible el video y la actividad subida para que ustedes puedan, digamos, el apartado, para que ustedes puedan subir su tarea, su actividad. Puede que lo suba un poco antes, ¿no? Pero digamos, siempre la fecha límite va a ser los viernes. Me parece que está determinado a los viernes a las 11 de la noche. De todas maneras, en Classroom ustedes pueden checar tal cual el horario que se les da. También les mandan notificaciones, tengo entendido, de actividades que se suben y cuál es la fecha de cierre, ¿no? No puedo aceptar trabajos después, o sea, de que me digan, ay, Miss, es que ya pasó el primer parcial y aquí tengo todos mis trabajos, ¿no?
ya no se pueden recibir, tienen que ser en tiempo y forma, ¿no? También es parte de los lineamientos y de lo que este tipo de materias tratan de hacer, que ustedes puedan organizar sus tiempos, ¿no? De manera en la que cada semana ustedes puedan llevar un aprendizaje constante. Entonces, trabajos fuera de tiempo no los puedo recibir, ¿no? De hecho, ustedes tienen toda una semana para revisarlos, ¿no? Incluso ustedes podrían ir adelantando trabajos, ¿no? No es forzoso que lo tengan que subir el viernes a las 11. Siempre va a ser la intención que ustedes puedan subirlo antes, ¿no? Sería lo favorable, pero vuelvo a indicar, ¿no? Cada quien sabe cómo administra sus tiempos. En cuanto a calendario, ¿no? La primera actividad se va a subir para el 21 de mayo, o sea, la actividad que veamos el día de hoy, ¿no? Van a tener que subirla para el 21 de mayo, porque el 22 de mayo, que es sábado, ya vamos a tener disponible la siguiente clase, ¿vale? Después vamos a tener, después de esta primera clase y la segunda clase del 22 de mayo, para el 29 de mayo, ustedes van a tener todo el sábado disponible para subir su examen, que bueno, en la próxima clase les explicaré en qué consiste. Es una materia que también es importante mencionarles, express, ¿no? Los contenidos son muy específicos, ¿no? La materia es muy rápida, si se dan cuenta tenemos esta clase, la que viene, y después tenemos examen para el 29 de mayo. El examen va a estar disponible en plataforma, ¿no? Y ustedes lo van a poder subir en cualquier momento de ese día, pero se cierra el sábado, o sea que esto quiere decir, el sábado a la 1 de la mañana va a estar disponible, se cierra el sábado a las 11:59 de la noche, ¿no? Para el domingo ya no va a estar disponible, también para que ustedes vayan administrando sus tiempos, ¿no? Eh, ya les explicaré en la próxima clase cómo van a realizar su examen, todavía no se angustien, apenas vamos empezando. Después vamos a continuar con actividad que van a tener que entregar, ¿no? Para el 4 de junio, porque el 5 de junio tenemos la clase, ¿no? Otra actividad que van a tener que subir, y para 12 de junio, ¿no? Igual es nuestra clase, y su segundo examen parcial lo tenemos programado para el 19 de junio. El 26 de junio es para resolver dudas, para entregarles calificaciones, ¿no? Y que, bueno, ustedes ya sepan cómo se concluye la materia. Si se dan cuenta, tenemos solo 7 clases para terminar nuestro temario. Es un temario muy ambicioso, ¿no? Pero pues que bueno, básicamente esta es la modalidad que vamos a estar trabajando, ¿no? Ustedes suben sus actividades antes de la clase, ¿no? Toman su clase en el momento de la semana que a ustedes les parezca conveniente, suben su actividad en el momento que sea conveniente, pero antes de la siguiente clase, porque después de eso no voy a aceptar trabajos, ¿no? Trabajos que me aparezcan, incluso les puede llegar a dar la opción, ¿no? De entregar trabajo, pero si es una entrega tardía, yo ya no la voy a calificar, ¿vale? Tienen bastante tiempo para entregar estas actividades, no es complicado, ¿no? La verdad es que trato de que no lo sea. Los exámenes también espero que sean de manera amena, entonces también que no sea complicado para ustedes y que sea muy entendible. Y pues bueno, eso en cuanto a la dinámica de clase, ¿no? Entonces se podrán dar cuenta que su calificación va a constar de 2 actividades y de un examen cada periodo, ¿no? O sea, en total me van a entregar 4 trabajos, 2 por cada parcial, ¿no? Y un examen por cada parcial. Eso quiere decir, son 6 entregas para toda la materia, ¿no? Entonces les pido que por favor se esfuercen, ¿no? Importantísimo, si en algún trabajo yo llego a detectar trabajos iguales o con la redacción similar o con una forma similar de entregar tarea, no la voy a tomar en cuenta porque va a ser plagio, va a ser una tarea copiada. Ya las 2, 3, 4, 5 personas que yo me encuentre con el mismo trabajo, no me importa quién haya, digamos, ¿no? Subido la tarea original y se las haya pasado a sus compañeros, a todos se les queda anulada esta entrega porque finalmente eso se conoce como plagio. Lo mismo va a suceder con sus exámenes, entonces realmente no es una materia complicada, ¿no? Les pido honestidad, ¿no?
Tristemente digo esto, ¿no? Porque ha sucedido, ha habido alumnos que lo han intentado y pues bueno, eso nunca resulta bien para quien lo intenta, ¿no? Realmente pues esa es la dinámica de la clase, ¿no? Les voy a pedir también que si van a utilizar información, tengan las citas correspondientes a la información que ustedes van obteniendo para realizar sus trabajos. Les voy a enseñar cómo hacer citas y referencias para que no caigamos en esto mismo del plagio, ¿no? Hacer una cita y una referencia no es igual a nada más poner el link de internet. Lo vamos a revisar con calma, entonces no se angustien por eso, ¿no? Y bueno, en cuanto a la materia como tal, ¿no? Ya más allá de los lineamientos de la clase, hablemos un poco más sobre qué es lo que implica tomar esta materia, ¿no? ¿Cuál es el temario? ¿Qué es lo que van a ustedes a salir sabiendo de esta materia si la llevan como la tenemos planeada, ¿no? La materia se llama Fundamentos Psicopedagógicos. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de hacer en esta materia es saber cuáles son esas bases, ¿no? Relacionadas con el entorno del ser humano, relacionadas con los aspectos internos de cada quien, que permiten empezar a desarrollar aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, digamos, nuestro trabajo es tratar de entender qué es lo que hace al ser humano, ¿no? Un ser capaz de aprender y que necesita del aprendizaje para la supervivencia, para la vida en sociedad, ¿no? ¿Cuáles son estos fundamentos, ¿no? De por qué se necesita el aprendizaje en la vida del ser humano, ¿no? ¿Por qué es un tema tan importante, ¿no? Vamos a ver que el aprendizaje está íntimamente relacionado con el aspecto emocional, ¿no? No sé si ustedes se hayan dado cuenta, pero no es lo mismo tomar una clase con un profesor que te cae muy bien a tomar una clase con un profesor que no te cae nada bien. Normalmente es curioso, pero nosotros solemos relacionar la información a partir del estado afectivo, emocional que nos produce la relación con el otro, ¿no? No es lo mismo aprender matemáticas con tu profesor favorito que aprender matemáticas con el profesor que te regaña, ¿no? Pasa lo mismo en el entorno familiar. No es lo mismo aprender a ir al baño con una mamá paciente y un papá comprensivo, ¿no? Que utilizan la técnica del juego para enseñarle a sus hijos, a unos padres que utilizan la técnica del castigo, ¿no? Del miedo. No va a ser la misma experiencia, ¿no? No va a ser el mismo resultado en la vida emocional y mental del ser humano, dependiendo de cuál fue el contexto en el que le tocó vivir. El problema es que cuando hablamos de fundamentos psicopedagógicos, no nada más hablamos del medio, ¿no? El medio como único elemento que influye en el aprendizaje, sino que también hablamos del elemento individual. ¿Qué es lo que hace a cada individuo tan diferente? ¿Por qué de repente habrá quienes digan, es que ese es mi profesor favorito, y quienes digan, ese profesor yo lo odio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre que podrán haber sido dos gemelos con la misma crianza, con los mismos dos tipos de papá, y uno piensa que fue una infancia perfecta y otro piensa que fue una infancia terrible? ¿Qué es eso, ¿no? Dentro del aspecto eh, individual subjetivo, que hace que la experiencia emocional cambie y con ello también la forma en la que aprendemos, ¿no? Es a grandes rasgos nuestra gran pregunta: ¿qué es lo que nos hace aprender, ¿no? ¿Qué es eso que nos empieza a formar como seres humanos capaces de vivir en sociedad, ¿no? Entonces, por un aspecto, vamos a dividirlo de esta manera la clase. Vamos a estar hablando de que hay elementos que tienen que ver con el medio social en el que el sujeto se desenvuelve, que le permiten o le facilitan un mejor aprendizaje, ¿no? Digamos, que tenga una casa, que tenga una estabilidad, ¿no? Social, económica, familiar. Todos esos son factores que influyen para que alguien tenga mejores capacidades de aprendizaje, pero no son definitorias, ¿no? Porque vamos a tener por el otro lado las características individuales, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado de gente que viene de recursos bajos, ¿no? Sin elementos, sin la facilidad en su medio, pero que ha logrado salir adelante, ¿no? Y que ha logrado terminar doctorados, ¿no? O por el caso contrario, ¿no? Que tenemos a gente que vive en la sección privilegiada del país, ¿no? Digamos, en
el Pedregal, ¿no? Con una muy buena solvencia económica familiar, con una muy buena estabilidad familiar y que no pueden concluir la preparatoria, ¿no? O no pueden concluir la secundaria, ¿no? No vayamos tan lejos. Ustedes conocen cómo está el momento educativo por el que estamos pasando ahorita, ¿no? Que nos ha afectado a todos los estratos económicos, sociales, ¿no? En donde el paso a un aprendizaje virtual ha sido mucho más complicado, ¿no? Para personas, y ha habido quienes les ha favorecido, como no tienen una idea, ¿no? Es mucho más fácil porque no gastan tanto en transporte, en alimentos fuera de casa, ¿no? Y les ha ayudado de cierta forma. Y habrá quienes digan, yo siento que no aprendo nada. Entonces también vamos a tratar de responder este cuestionamiento de qué es lo que hace, ¿no? Que ciertas personas puedan aprender mejor que otras en ciertos tipos de funcionamiento mental y también de ciertas herramientas que se utilizan, ¿no? Porque hay quienes dicen, es que en modalidad virtual no estoy aprendiendo nada, y quienes han acabado carreras, maestrías y doctorados en esta modalidad sin ninguna dificultad. Vamos a tratar de resolver ese cuestionamiento, ¿no? Ese es a grandes rasgos nuestro tema, ¿no? Ver cuáles son los factores del medio y cuáles son los factores individuales del ser humano que nos permiten al aprendizaje, ¿no? Eso a grandes rasgos. Y pues bueno, empezando un poquito como en este tema, ¿no? Me gustaría, ¿no?, que lo pensáramos de esta manera. Aquí tengo mi pizarra. Factores que influyen en la formación de la identidad del individuo y de su aprendizaje. Digamos, sería nuestro primer tema. Entonces nosotros vamos a tener esta noción para empezar a hablar en estos términos de la materia, del concepto de identidad y del concepto de aprendizaje, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a hablar, cuando estemos hablando de la identidad del individuo, que se va a, digamos, se va a formar, ¿no?, a partir de dos tipos de elementos, ¿no?, por así llamarlos. La identidad se va a formar de algo que se va a conocer como temperamento y de algo que se va a conocer como carácter. Estos dos elementos, temperamento más carácter, incluso aquí lo vamos a poner, ¿no? Okay. ¿No? El temperamento más el carácter, ¿no?, lo que nos va a dar por resultado es la personalidad. Entonces, temperamento más carácter igual a personalidad. En otras palabras, identidad, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace ser nosotros mismos? El temperamento, el carácter. Nuestra identidad es qué tipo de personalidad tenemos, ¿no? ¿Cómo se forma esta identidad? ¿Cómo se forma esta personalidad? A partir de estos dos elementos. Entonces hablemos, ¿no?, ¿qué son estos dos elementos? Yo creo que son términos que se han vuelto de uso popular, pero realmente no entendemos la diferencia entre temperamento y carácter, ¿no? Normalmente lo usamos en términos coloquiales hablando, ¿no?, en ay, qué pésimo temperamento, ¿no? O, ay, qué carácter tan horrible. Pero no sabemos ni siquiera qué significan. Entonces, empecemos a definir un poco el temperamento. El temperamento, ¿no?, lo vamos a pensar como ese elemento de nosotros mismos con el que nacemos, ¿no? Es con lo que se nace. Otra forma de decirlo sería lo congénito, ¿no?
con aquello que nacemos, aquello que es, digamos, nuestro desde el momento en el que tenemos, digamos, la concepción humana, ¿no? Hay elementos tanto biológicos, químicos, ¿no? Físicos, que implica también, ¿no? Cuál es nuestra dotación genética, pero también ese aspecto de nosotros mismos que no está determinado por nada más que por nosotros mismos. O sea, me estoy refiriendo a esta parte, ¿no? De cuando nosotros vemos que, por ejemplo, tenemos un bebé recién nacido y el bebé tiene su temperamento, ¿no? A eso es a lo que nos referimos, cuando de repente vemos que es un bebé muy calmadito, ¿no? Es un bebé que sí llora, ¿no? Que sí llega a tener este tipo de rasgos, pero es un bebé calmado, ¿no? No es un bebé tan fúrico, tan digamos, enérgico, ¿no? Tenemos estos bebés que cualquier cosita y ya lloran, ¿no? Y lloran con una desesperación tremenda, cualquier cosita llega y los afecta, ¿no? O tenemos estos bebés risueños, ¿no? Bebés que todo les parece divertido, todo es nuevo, ¿no? Digamos, eso es con lo que naces, ese es el temperamento, ¿no? Lo congénito. Otra forma de pensarlo, ¿no? Sería lo pulsional. Otra forma de encontrar este término, el término de pulsión. El término de pulsión fue propuesto por un autor que se llama Sigmund Freud, ¿no? Y es toda una escuela de pensamiento que se conoce como psicoanálisis. Para quienes no lo sepan, yo soy psicoanalista, ¿no? Yo me formé bajo este tipo de enfoque del aprendizaje, de la forma de entender al ser humano, y lo ocupo en clínica de tipo psicoanalítica. Yo atiendo pacientes bajo esta forma de pensamiento que se conoce como psicoanálisis, ¿no? Si les pongo el nombre. Esto yo lo he estudiado desde la licenciatura, después me formé en una maestría a partir de psicoanálisis, y actualmente estoy estudiando un doctorado en clínica psicoanalítica. Entonces, pues invariablemente mi enfoque va a ser a partir de esto, porque es de lo que más les puedo enseñar, ¿no? Es a lo que he dedicado mi vida en cuanto al estudio. Entonces, para su primera tarea van a tener que buscar quién fue Sigmund Freud, una pequeña biografía explicada en sus palabras, ¿no? No quiero el copy-paste, quiero que ustedes me cuenten quién fue Freud, ¿no? Y una definición, o digamos, más que definición, una explicación de qué es la pulsión, ¿no? En sus palabras. Pueden buscarlo desde la fuente que quieran. De momento, la próxima clase les enseñaré cómo hacer citas y referencias, pero de primer momento quiero escucharlo de sus palabras, ¿no? Si yo llego a la tarea, agarro uno de sus párrafos y me topo con que así tal cual el párrafo viene en una página de internet, esta tarea está perdida, ¿vale? Porque lo que quiero es que me lo expliques tú, que me digas quién fue Sigmund Freud, qué piensas de su vida, qué piensas de quién fue él, ¿no? Hay varios documentales que pueden ver de su vida, se los voy a compartir para que también tengan este material. Y el concepto de pulsión puede ser tan complicado o tan fácil como ustedes lo busquen, ¿no? Puedes leerte su texto, ¿no? De pulsión y destinos de pulsión y no entender nada porque es un texto elevado, o puedes escucharlo explicado desde alguien más, ¿no? O puedes leerlo, ¿no? Desde Wikipedia. El punto es que yo quiero que lo investigues porque va a ser uno de nuestros temas fundamentales. ¿Qué es la pulsión? ¿No? Entonces, dejo que ustedes empiecen a investigar sobre esto. La próxima clase yo se los voy a explicar, ¿no? Para que puedan corroborar lo que ustedes investigaron, ¿no? Con qué es la pulsión, ¿no? Pero en un primer momento, inténtenlo, ¿no? Intenten tratar de definir este concepto de pulsión, pero desde sus palabras. Entonces, tenemos esta idea de aquello innato con lo que nacemos, aquello originario de nosotros mismos, ¿no? Que nos va a hacer quienes somos. Y por otro lado, tenemos el aspecto del carácter, ¿no? El carácter se refiere, ¿no? A lo que ya no es con lo que naces, sino con lo que adquieres del medio.
quienes nunca hayan escuchado esta palabra, adquirido, ¿no? Quiere decir que se te dio, no venías con él, ¿no? Es algo que se te dio después, ¿no? Es como esta idea de yo lo adquirí, ¿no? Gracias a que fui a la universidad. Yo lo adquirí gracias a que tuve una familia y ellos me enseñaron, ¿no? Entonces, la parte de la personalidad que tiene que ver con el tipo de familia en el que te criaste, quiénes son tus amigos, todo esto que digamos, ¿no? En el proceso de la adolescencia se ve clarito cómo los adolescentes empiezan a formar identidad a partir de su grupo de iguales, ¿no? Y entonces aquí viene todo el tema de las modas, ¿no? Las formas de hablar, el por qué decidiste estudiar pedagogía y no otra carrera. Aquí entra lo social, ¿no? El medio, todo eso que rodea al individuo y que va a hacer algo que va a adquirir su personalidad, ¿no? Con lo cual, ¿no? Podríamos decir, se va a identificar. De ahí esta palabra, ¿no? De identidad, es porque también tiene un proceso de identificación con el otro, con el medio, con quien te rodea, ¿no? Uno no aprendió quién era Mozart, ¿no? Se lo tuvieron que enseñar, tuvo que adquirir ese conocimiento, ¿no? Entonces, los conocimientos y las experiencias de vida que has tenido, ¿no? También van a formar parte de quién eres. Entonces, cuando decimos, qué feo carácter, ¿no? Uno diría, pues sí, ¿de dónde lo adquirió? ¿No? Uno diría, claro, su mamá es igual, ¿no? Su papá es igual, porque es lo adquirido, ¿no? Entonces decimos, no es de gratis, no nací con ello. También esto no se dice, este es mi barrio, ¿no? Esto es con lo que nací, esto es lo que me hace ser yo, pero porque también es de mi medio, qué es lo que me rodea, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos entonces estos dos conceptos. Lo que te hace ser tú desde que naciste por el hecho de haber nacido tú, ¿no? Que se conoce como temperamento, lo congénito, con lo que naces, y por otro lado, lo adquirido del medio, ¿no? Con lo que te vas a identificar, con el medio en el que te tocó vivir y qué es lo que va a ser de ti, ¿no? Ahora, esto es importante. El medio, se hace tu mamá, tu papá, quienes te rodean, nunca van a poder determinar qué partes de ellos van a volverse partes del otro. O sea, el carácter no es un proceso que uno pueda definir, sigue siendo un aspecto individual de la propia persona y de su identidad, en el sentido en el que habrá ciertos mecanismos mentales, que ya los hablaremos más adelante, que van a determinar qué aspectos del medio se van a volver de uno propio. Entonces, esta idea de, pues así haya estado en un medio terrible, el carácter va a seguir siendo un aspecto individual. No va a ser, ¿no? El tipo de escuela, el tipo de formación que tengas, lo que va a determinar quién eres, sino de eso que tuviste ahí, qué fue lo que decidió la mente adquirir, ¿no? Por esto que pues se dice, ¿no? No siempre los correccionales o estos medios de reinserción social suelen funcionar con todos los individuos, porque sigue habiendo un aspecto personal de identidad que va a determinar la capacidad que tiene el individuo de tomar aspectos de su medio social, de quienes lo rodean, de qué se va a identificar, ¿no? Es curioso porque se dice, ¿no? Lo que te choca, te checa. Justo eso que más es lo que te molesta a tu mamá, es justo con lo que te vas a identificar, ¿no? Es nuestra maldición de seres humanos. Pero bueno, entonces hablamos en estos dos términos, ¿no? ¿Qué es aquello innato con lo que tú naces, lo que es propio tuyo desde que naciste y qué es lo que vas a empezar a adquirir del miedo, del medio, de una manera también individual? No va a ser tu mamá la que te diga, identifícate con mi capacidad para tener la casa limpia, ¿no? Para cuidar de mis hijos, sino que es un aspecto individual, ¿no? Cada quien va a determinar qué es con lo que se identifica. Y muchas veces ni siquiera de una manera en la que tú puedas decir, yo decido identificarme con esto. Hay veces que uno ni siquiera está enterado, que se ha identificado con aspectos de su medio. Hablaremos más a fondo de eso, ¿no? ¿Qué pasa con el desconocimiento de quiénes somos y cómo nos cuesta trabajo saber quiénes somos? Porque es un proceso tan doloroso. Hablaremos más adelante. Y bueno, por otro lado tenemos esta
idea de aprendizaje. El aprendizaje no es innato, o sea, quiere decir no nacemos con él. Necesitamos adquirirlo a través de lo que vamos a conocer como, los pongo en mayúscula, experiencia. La experiencia puede ser interna, puede ser externa, puede ser por un suceso que hayamos vivido, ¿no? De manera aleatoria, puede ser porque la hayamos vivido en compañía de un ser querido o de manera individual, pero esto, ¿no?, nos va a confrontar con la idea de que nosotros tenemos que entender entonces la diferencia entre lo que es subjetivo y lo que es objetivo. Porque vamos a empezar a meternos en temas, ¿no?, de lo que a uno le pasa y de lo que pasa en tu medio, de lo que pasa afuera, ¿sí? Entonces vamos a dividirlo de esa manera. Lo subjetivo es la experiencia individual y forma de vivir, interpretar o de sentir lo experimentado. Entonces, es la experiencia, digamos, ¿no? Cuando hablamos de un aspecto subjetivo, ¿no?, decimos, existe el color naranja. ¿Has tenido la experiencia visual sensorial de haberlo visto alguna vez en tu vida? ¿Sí? Ahora, la experiencia subjetiva es, ¿te gusta el color naranja? ¿No? ¿Cómo fue el primer momento en el que experimentaste qué fue el color naranja? Ah, pues yo estaba en el kinder y fue horrible porque tiré justo ese plumón y la maestra me decía, pásame el plumón naranja. Y yo no sabía qué me decía hasta que aprendí que esto que se ve aquí es color naranja, ¿no? Fue horrible, ¿no? Nunca se me va a olvidar cuál es el color naranja por eso. Habrá quienes digan, ay, sí, ¿no? Una vez estaba comiendo una fruta deliciosa, ¿no? Y de repente mi mamá me dijo, es jugo de naranja. Y cuando vi, ¿no?, el color de la fruta era naranja. Me encanta el color naranja y me encantan las frutas de la naranja. Y son dos experiencias completamente diferentes, ¿no? La forma en la que el sujeto lo vive, lo interpreta, lo siente, ¿no?, el tema de la experiencia. Es esta idea de los valores morales, ¿no?, e individuales, ¿no? ¿Te gusta o no te gusta? Eso es subjetivo. Y esto va a configurar, ¿no?, lo que vamos a conocer como, esto apréndanselo muy bien, la realidad interna. Esta idea de sincérate contigo mismo. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Por qué? Muchas veces las personas tienen dificultad en el sentido de poder determinar sus vivencias subjetivas. Y entonces nos topamos con personas que no saben lo que quieren en la vida, no saben si aman o no a su pareja, ¿no? No saben si les gusta o no la carrera, porque algo de la realidad interna no se ha podido terminar de definir. Y eso pasa, ¿no? La gente que se la vive confundida y que no sabe ni qué quiere en esta vida, decimos, tiene un problema con la capacidad para entender su realidad interna, su mundo subjetivo. Por otro lado, tenemos el tema de la objetividad, ¿no? Lo objetivo tiene que ver con lo compartido, ¿no? Es el tipo de realidad externa, ¿no? Si se dan cuenta, ya no es realidad interna, ahora es realidad externa que se utiliza para el consenso general, ¿no? O sea, decimos, lo objetivo es aquello que es innegable para
todos los seres, ¿no? Nosotros, al ser seres sociales, necesitamos también de la realidad objetiva, ¿no? La realidad objetiva tiene que ver con ¿qué color es este? Y por consenso general todos decimos, es naranja. Cuando decimos, entonces, ¿de qué color es este plumón? ¿No? Y entonces todos decimos, es amarillo. Es algo universal. ¿No? De que me diga es color paranjeno, ¿no? Es decir, estás loco, ¿no? Porque ya se ha llegado al consenso general de que este se llama amarillo, este se llama naranja, ¿no? Este se llama verde, ¿no? Es aquello con lo que nosotros nos ponemos de acuerdo, ¿no? Se dirá, podrá gustarte o no, pero estamos de acuerdo en que el color se llama así, ¿no? Es aquello innegable, aquello en lo que ya se estipuló, ¿no? Que así funciona. Por ejemplo, podemos decir, ¿te gustan las reglas de tu país, ¿no? ¿Cómo está constituida ahorita que estamos en tiempo de elecciones, ¿no? La situación política y económica de tu país, podrás decir, no, no me gusta. Habrá quienes digan, ha mejorado, ¿no? Habrá quienes digan, estoy súper enamorado. Y habrá quienes digan, no, ese tipo está loco, ¿no? Con la forma en la que vive su subjetividad, pero es correcta. De ahí que existe la libre expresión, de ahí que es un aspecto importante que uno pueda determinar, ¿no? ¿Te gusta o no te gusta? Y puedas hablar libremente de ello. Por otro lado, ¿no? Lo que es innegable es que las reglas se aplican. Si tú vives en México, se aplica la Constitución mexicana, te guste o no te guste, ¿no? Esta idea de el cumplimiento, el conocimiento de la ley no lo exime de su cumplimiento, ¿no? O sea, aunque tú no conozcas las leyes, tienes que cumplirlas. Entonces es tu responsabilidad, lo objetivo es que tú sepas cuáles son tus obligaciones, responsabilidades y derechos como ciudadano. Eso es lo objetivo. Muchas veces lo que nos pasa es que solemos confundir lo subjetivo con lo objetivo y el valor que cada una de estas tiene. No sé si se han dado cuenta, pero en estos chats y en estas situaciones que se vuelven bien controversiales, muchas veces se trata de pasar algo subjetivo por algo objetivo. Y ese es el principal problema también en el que nos topamos en el campo educativo. No es lo mismo que yo te pida un resumen a que te pida una opinión, ¿no? De un libro, de un trabajo, de un concepto. Porque si yo te digo, dame una opinión, te estoy pidiendo realidad interna, te estoy pidiendo qué sentiste, ¿no? ¿Qué pensaste? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Por qué? Y cuando yo te pido un resumen, lo que te estoy pidiendo es que me des una realidad objetiva. No te pido que me digas, ay, el libro me gustó mucho porque shalala, shalala. No, te estoy pidiendo qué pasó en el libro, ¿no? El personaje principal eso hizo, eso que hizo fue hacer tal, 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 y luego hizo tal, 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 y terminó el libro en tal. No le metí ningún aspecto subjetivo, me gustó, no me gustó, no. Solamente dije tal cual lo que pasó, ¿sí? Entonces, esto es súper importante, poder determinar, ¿no? Cuando estamos hablando de un aspecto subjetivo que también es válido y es importante, y cuando se está pidiendo una opinión objetiva, ¿no? Cuando hablamos, ¿no?, de un juez de la Suprema Corte, ¿no?, va a tener que mediar entre este aspecto objetivo, ¿no?, pensando también en las características individuales, ¿no? O sea, no, digamos, pudiendo tomar en cuenta todos los objetivos, pero se espera que sea lo más objetivo posible. Y no porque diga, ay, es que me cayó bien, ¿no? Vamos a dejarlo libre. ¿Qué pasa, no? Es total, no lo volverá a hacer. Eso es un error. Decimos, no, aquí hay un problema, ¿no? Un juez no puede ser subjetivo, un juez tiene que ser objetivo, ¿no? Entonces ya nos metemos con temas de la moralidad, ¿no? De qué es subjetivo y qué es objetivo, cuándo se necesita cada uno, ¿no? En la comunidad científica muchas veces se espera que uno sea muy objetivo, ¿no? Y en lugar de que digas, ah, pues es que está bien padre, ¿no? A mí me encanta esta forma de enseñar, entonces eso tendría que ser la forma de enseñar para todos los profesores.
No, está padre que sea subjetivo, ¿no? Y está padre que digas, ah, qué bueno que te gustó esa forma de enseñar, pero no puedes determinar algo subjetivo como una verdad generalizada. Esto también vamos a hablar de por qué pasa, ¿no? Por qué las personas piensan que su forma de ver el mundo es la única que existe y no están abiertos a ver lo que pasa allá afuera y cuál es la subjetividad del otro que tiene enfrente. Muchas veces por esto se dan los malentendidos, ¿no? Pues es que yo pensé que era muy claro, ¿no? Yo pensé que todo el mundo pensaba igual que yo y resulta que no. Entonces, en la comunicación, cuando hablamos de socializar y cuando hablamos de la convivencia, tratamos de ser muy objetivos, incluso, ¿no? En la forma en la que nosotros explicamos nuestra subjetividad para que el otro nos entienda. De ahí que, por ejemplo, existe un sistema de lenguaje, ¿no? El lenguaje es objetivo porque lo que trata de hacer, ¿no? Es determinar un significado específico para cada palabra, ¿no? Para que nosotros podamos explicar, ¿no? Para que nosotros nos podamos dar a entender con el otro, ¿no? De ahí que existe un libro que se llama Diccionario, ¿no? Que te va a decir qué significa cada palabra. Pero hay gente que usa el vocabulario a su conveniencia y dicen, es que yo siempre pensé que esta palabra significaba tal. Y entonces, de una manera muy objetiva, se le puede decir, pues ve a leer tu diccionario, ¿no? Porque eso no significa esa palabra. Yo la quiero usar así, pues sí, pero entonces eso te corta la capacidad como para poder, ¿no? Entenderte con los demás seres de tu medio. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La parte de adquisición del carácter se va a ver reducida, la capacidad para aprender se va a ver reducida. Entonces decimos, ni un exceso de subjetividad, ni un exceso de objetividad, porque ¿qué pasa? ¿No? Es una balanza. Cuando uno se excede de objetividad, pierdes de lado, ¿no? Lo que te hace ser tú, tu realidad interna. ¿Por qué te gusta estudiar esto? ¿No? No lo sé, pero yo voy a seguir tratando de manejarme en temas objetivos y entonces empiezas a perder, digamos, también esta parte humana que tienes. Por el contrario, ¿no? De repente pesa mucho más lo que tú piensas, lo que tú crees, y dejaste de poder ser objetivo con los demás. Y entonces, ¿qué pasa? Dejas de poder pertenecer a una sociedad, ¿no? Dejas eh, de poder convivir con los otros, ¿no? Porque los otros va a haber un punto en el que ya no te puedan entender. Entonces es una balanza entre ser subjetivos y ser objetivos. ¿Qué es eso que te da ese sazón a la vida, ¿no? Que le puedes poner tantita sal a tu comida y te hace sentir vivo? Eso es lo subjetivo. Y por otro lado, lo objetivo es lo que te permite compartir el platillo con los demás, ¿no? Cuando uno se pasa de sal, ya no gustó, ¿no? Ya no puedes compartirlo. Y cuando no hay nada de sal, uno dice, qué aburrido platillo. Es esto como la idea en lo que nosotros nos vamos a meter, ¿no? Cómo existe una realidad interna y una realidad externa, una realidad que tiene que ver con uno mismo, ¿no? Y decir, no, sabes que las matemáticas no son lo mío, ¿no? Pero me encanta el tema de las artes, ¿no? Y por otro lado está lo objetivo, ok, te gustan las artes, objetivamente vamos a determinar elementos que en consenso se piensan estéticos, se piensan bellos, ¿no? Entonces, nuestra tarea, ¿no? Como profesionales de las ciencias sociales es poder darle un lugar a lo subjetivo dentro del objetivo, con herramientas objetivas que permitan la expresión subjetiva del sujeto, ¿no? De ahí que es sujeto, porque es subjetivo. Entonces, cuando nosotros hablamos de aprendizaje, utilizamos herramientas objetivas como por ejemplo el pase de lista, que haya exámenes, que tengas que asistir a tus clases, que sean lineamientos objetivos, un consenso, que para eso existe la SEP, para decirles objetivamente a las escuelas cómo tienen que dar sus criterios de evaluación, cómo tienen que determinar el tema de la educación, y de manera subjetiva cada profesor va a desarrollar bajo estos lineamientos, ¿no? Del objetivo un aspecto creativo sobre cómo dar sus clases, ¿no? Cómo explicarse, ¿no? Cómo evaluar a sus alumnos. Entonces, si se dan cuenta, la vida es una mezcla de esto.
entre temperamento y carácter, entre subjetivo y objetivo, ¿no? Entre lo que aprendes y lo que eres. Y entonces nuestro objetivo es que, más allá de decir, ¿no? Vamos a oprimir toda capacidad subjetiva del individuo como para que pueda expresarse y por eso vamos a meter uniformes y todo pensamiento que se desvíe de la norma es inaceptable, ¿no? Entonces tienes un pueblo borrego, ¿no? Entonces tienes alumnos borregos que no piensan por sí mismos y que no tienen subjetividad, ¿no? O por el otro lado, ¿no? Vamos a volvernos todos hippies, ¿no? Y entonces que tomen lo que quieran, ¿no? Y si quieren venir a la clase, que la tomen. Y entonces tienes un exceso de subjetividad y las personas ya no pudieron convivir, ¿no? Ya no pudieron aprender, ya no se pudo llegar a acuerdos, ¿no? La comunicación se pierde. Entonces es un proceso, ¿no? Que requiere de estos dos, ¿no? ¿En qué momento saber y tener el criterio, ¿no? De lo subjetivo y en qué momento ya necesitamos meter un aspecto objetivo, ¿no? Puedes venir con la historia más triste del mundo, pero siempre y cuando no rompamos, ¿no? Aquellos acuerdos generales que se han considerado como lo objetivo, podemos meter subjetividad. Espero que haya quedado claro. Si tienen alguna duda con alguno de los conceptos, ¿no? Si fue complicado para ustedes, escríbanmelo. Yo trataré de ayudarles a entenderlo, ¿no? Pero bueno, este fue nuestro primer tema, ¿no? La diferencia entre lo interno, lo externo y cómo se relaciona con el aprendizaje y la formación de un individuo, porque podríamos pensar también al aprendizaje como un proceso formativo. ¿Formativo de qué? Del sujeto, ¿no? ¿Qué es el sujeto? ¿Qué es el aprendizaje? Espero que haya quedado un poco más claro con esto. De su tarea es, ustedes en sus palabras díganme quién fue Freud, ¿no? Y en sus palabras explíquenme el concepto de pulsión, porque es el que vamos a ver la próxima semana. Tienen hasta el próximo viernes, ahorita estamos a 15, entonces tienen hasta el próximo viernes 21, antes de las 11 de la noche, para subir esta tarea en un mismo archivo. Pueden empezar con la biografía y luego con el concepto. No acepto menos de una cuartilla y pues no acepto más de 3, ¿no? Es un trabajo sencillo, ¿vale? Entonces, mínimo una, máximo 3 cuartillas, en donde con sus palabras, ¿no? Que digamos, con su propio proceso mental y su propia forma de entenderlo, me digan quién fue Freud, qué es la pulsión, ¿vale? Entonces, dudas, estamos en contacto. Espero que esta primera clase haya sido informativa para ustedes. Pues bueno, con mucho gusto empezamos esta materia y los veo la próxima semana de manera virtual. Estoy atenta a sus comentarios de Classroom. Nos vemos, muchachos.